Es un gusto estar aquí compartiendo en este día tan especial para nuestro municipio una pequeña reseña histórica en relación con el 170 aniversario de este municipio establecido como Villa de San Ciro. Una fecha muy importante que gracias a nuestro presidente municipal se ha considerado como una efeméride especial en estos días del mes de febrero para conmemorar nuestro nacimiento de nuestro pueblo, como villa, con el nombre de Villa de San Ciro. Esperando no sea muy aburrido, voy a comenzar platicando de que nuestro municipio, al igual que muchos otros lugares, pues tienen su historia, y esta es muy importante, forma parte de la identidad de sus habitantes, y San Ciro no es la excepción. Nuestro municipio tiene una historia muy importante y con hechos en el ámbito regional, estatal y hasta nacional. Así que debemos de sentirnos orgullosos de ser de aquí, de San Ciro de Acosta. Bien dicen que para conocer la historia podemos comenzar preguntándonos por qué el nombre de nuestra calle, por qué el nombre de nuestra escuela, por qué el nombre de los monumentos que existen por aquí en San Ciro de Acosta, porque todo eso está rodeado de hechos históricos. Hablar de San Ciro de Acosta partiendo de que nuestro municipio está aquí cerca de la zona que conocemos como la Sierra Gorda. Este lugar, esta Sierra Gorda, ha sido un punto muy estratégico durante mucho tiempo, y en este lugar pues se han gestado hechos históricos muy importantes. Ahí nosotros ubicamos el mapa, pues si ustedes ubican, estamos en la parte central de nuestro estado. Está el estado de Guanajuato y el estado de Querétaro. Viéndonos de este lado, pues allá vemos atrás durante el día vemos que hay cerros, serranías pertenecientes al estado de Querétaro, de este lado de Guanajuato, y de este lado tenemos municipios vecinos como Tierra Nueva, Santa María, Jichú, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca. Por este lado Pinal de Amoles, Arroyo Seco, La Florida, y todo esto pertenece a la Sierra Gorda. Ahí nosotros lo ubicamos, somos uno de los 58 municipios, uno de los más pequeños del estado de San Luis Potosí. Hablar de la historia no es nada más remontarnos a 170 años de vida, sino que más atrás pues existen siglos atrás donde hay evidencia de que aquí hubo vida, grupos sedentarios, y un testimonio es los cues o cuisillos que nosotros tenemos en muchos lugares de aquí de San Ciro de Acosta. Estaban las viborillas ya devastados, hay otros acá por La Morita, en los antiguos panteones de las comunidades como San Isidro del Aguacate, de La Tinaja, del Relámpago, de Codornices, el de la Trinidad, están asentados en cues o cuisillos, que eran montículos de este tipo, donde podemos encontrar evidencias como figuritas, como monitos, como osamentas, que esto, según los estudiosos, nos definen que pertenecieron estos grupos sedentarios dedicados a la agricultura, a la cultura huasteca, que significa que desde allá la cultura del pánuco, desde Veracruz, se extendió hasta estos lugares. Pero por alguna circunstancia, como un fenómeno climático muy extremoso, como una sequía, hizo que estos grupos emigraran. Más o menos en el siglo X u XI se fue, este lugar quedó desolado, pero después vino a poblarse con otros grupos. Los que habían estado eran sedentarios, se dedicaban a la agricultura, pero después hubo otros que pertenecieron a los grupos chichimecas. Hay un autor de un libro que dice que hubo 4 naciones importantes: los guachichiles, los guamarés, los zacatecos y los pames. Y los pames fueron los que precisamente poblaron este lugar, incluyendo Tamazopo, incluyendo Rayón, Lagunillas, Santa María, Acapulco. Hoy en día todavía quedan restos de estos grupos indígenas de los pames, pero esto ya estamos hablando del siglo XII o del siglo XIII. Ya posteriormente viene la historia que nosotros ya nos acordamos un poquito más en la escuela: la llegada de los españoles, la conquista a partir de 1521, la formación de los ranchos, de las haciendas y de las estancias. Cabe mencionar que aquí muchos de los ranchos de San Ciro de Acosta son mucho más viejitos que la propia cabecera municipal, como Codornices, San Isidro del Aguacate, el Relámpago, Corral Quemado, la hacienda de Santa Teresa.
y con la llegada de los españoles se empieza a extender este imperio español hacia la periferia, o sea, hacia el centro del país, y ahí se van formando las haciendas. Ahí hay algunas fotografías, por ejemplo, la hacienda de San Diego en Río Verde, la hacienda de Vaqueros, la hacienda de Santa Teresa en la parte de abajo, la hacienda de Amoladeras en medio y la hacienda de San Rafael de este lado. Estas haciendas pues dieron vida productiva a toda esta región. Hubo otras haciendas y aquí en San Ciro se reconocen dos haciendas, que fue la hacienda del Tepeguaje, que es lo que hoy está el casco nada más en la Trinidad, la casa donde habita hoy el señor Pedro Montes. Esa fue la hacienda del Tepeguaje, sin embargo existe hoy solamente el casco de esa hacienda, y la hacienda de Santa Teresa enclavada en la Sierra Gorda después de Corral Quemado. Esta es una fotografía de la hacienda de Santa Teresa. Y de esta manera empieza a figurar lo que es el primer nombre de este lugar, que era una estancia era una gran extensión de terreno dedicada a la agricultura o la ganadería o a la industria. En este caso fue dedicada a la agricultura, y se habla que este lugar se llamó la estancia de Albercas. Albercas por los hoyancos que ustedes conocen, o la mayoría conoce, que está aquí sobre el arroyo, y que por mucho tiempo, cuando llovía, se llenaba de agua, y de allí mucha gente iba a sacar agua para su consumo hasta la introducción del agua potable en 1961-62. Estancia de Albercas. Pero hay un hecho muy importante a mitad del siglo XIX, 1848-1849, donde existe un personaje llamado Eleuterio Quirós, el cual comienza una pequeña revuelta, una pequeña revolución en la Sierra Gorda. Quiere decir que él anduvo por estos lados de Jichú, el lado del norte del estado de Querétaro, toda la serranía, incluyendo San Ciro de Acosta. ¿Qué peleaban estos grupos? Bueno, pues para entender lo que era esta revolución habría que irnos o transportarnos a los años de 1848 y 1849. México acababa de perder la mitad de su territorio con la intervención norteamericana. En 1847 se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, donde México pierde más que la mitad de su territorio. Había muchos desertores del ejército, no había dinero, no había paga, muchos se salían del ejército, pero este era un delito que era perseguido por los militares. Entonces también la tenencia de la tierra solamente estaba en algunos hacendados, había muchos arrendatarios que no tenían propiedad. Había una pelea o una disputa entre los grupos conservadores y los grupos liberales, que desde la consumación de la independencia no se habían puesto de acuerdo cuál era el mejor gobierno para México. Y por otro lado había una enemistad muy grande entre grupos de Río Verde con el entonces gobernador Julián de los Reyes. En este tiempo él se rebela, se va haciendo un poco la rebelión más grande, porque dura hasta casi lo de 2 años. Empieza en 1848 y termina en 1849. Bien dicen que para que la cuña apriete tiene que ser de la misma madera o del mismo palo, y como el gobierno no podía atrapar a estos rebeldes encabezados por el personaje que vimos ahí, de Eleuterio Quirós, pues hubo la necesidad de sumar a sus filas mediante el indulto a uno de los personajes que tal vez ustedes recuerden, que fue don Tomás Mejía, que fue el que fue fusilado con el emperador Maximiliano y con Miramón en el Cerro de las Campanas. Tomás Mejía fue el que aprendió a Eleuterio Quirós en octubre de 1849, y una vez sofocada la rebelión, pues el gobierno inmediatamente emite un decreto federal. Vean nada más la importancia del nacimiento de nuestro pueblo. Un decreto de la Federación, donde el 26 de octubre de 1849 se decreta que se establezcan 3 colonias militares. Una en el norte del departamento de México, que hoy sería cerca de Jacala, Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Otra sería aquí en Purísima de Arista, muy cerca de Jalpan, y otra precisamente en Albercas. 26 de octubre de 1849 se emite el decreto
y esta colonia vendría a ser por 2 años. Sin embargo, no se estableció luego, puesto que hay que recordar que estos terrenos eran del hacendado, que en ese tiempo pues era el dueño de la hacienda de Amoladeras. No se pusieron de acuerdo, pasó el tiempo y se habla que por decreto de bando público en enero de 1851 se establece ya la colonia formalmente aquí en Albercas. Duraría 2 años y llegaríamos a enero de 1853, pero ya para este tiempo existe el trazado de las calles, que si ustedes ubican, San Ciro es uno de los mejores trazados municipios, a reserva ya de lo último que se ha hecho de las colonias, pero nuestros 5 barrios son de los mejores trazados. Y esto fue gracias a los militares que llegaron aquí, encabezados principalmente por Antonio Tenorio, por otro que se llamaba Pascual Amarillas, por uno que se llamaba Ignacio Ruiz, y de ahí es donde van saliendo los nombres de nuestras calles. La calle Amarilla se debe a Pascual Amarillas. Había una calle de Santa María, una calle de Noreña, una calle de Tenorio, una calle de Gobea, una calle de Santa María, pero con el tiempo se fueron cambiando. La calle de Arteaga pues es por el apellido Arteaga, que en este tiempo pues eran parte de los vecinos principales de aquí de San Ciro. Y llegamos entonces a febrero de 1853. Después de que termina la colonia que dijimos había sido de 2 años después de 1851, llegamos a enero de 1853, va a llegar a su fin la colonia, y el entonces que estaba aquí era el coronel Antonio Tenorio, y él emite una solicitud al entonces gobernador del estado, que era don Ramón Adame, que esto que había sido la colonia militar sea elevado a villa o sea elevado a pueblo. Y efectivamente no pasaron ni 15, 16 días, porque el 16 de febrero de 1853 se decreta por medio del gobernador del estado, que era don Ramón Adame, que esto que había sido la colonia militar que había nacido con aquel decreto del 49, sería, ya obtendría la categoría de pueblo o de villa, con el nombre de Villa de San Ciro, porque así ya se le viene conociendo en los últimos años. Quiere decir que el nombre de Villa de San Ciro lo tendría desde 1850, porque ya empezaba a establecerse la colonia militar. Bien, y entonces se nombra el primer gobierno municipal. Como villa, pues tendría que tener un gobierno. El primer presidente es Rafael Méndez, que era vecino de la comunidad de Palo Alto. Hay que recordar que ya existían los ranchitos, aquí no existía todavía urbanización. Se empiezan a trazar las calles, si ustedes ubican los predios anteriores, por lo general cada cuadra es de entre 90 y 100 metros y se dividía en 4 lotes. Y si ustedes vamos a los barrios donde existen 4 terrenos en una cuadra, es porque conservan casi las medidas originales de la repartición de los terrenos de aquel tiempo. Entonces, él fue el primer presidente de San Ciro de Acosta según los documentos. Llegamos a diciembre de 1853 y en el entonces presidente de la República, don Antonio López de Santa Anna, emite un decreto ahora donde va a formar el territorio de la Sierra Gorda, y dice que aquello que habían sido las colonias, incluyendo la colonia militar de Albercas, llegaría a formar parte del territorio. Por eso a veces escuchamos que dicen que en alguna ocasión nosotros pertenecimos al estado de Querétaro, sí, pero en realidad fue un territorio nuevo que formó por orden de Santa Anna, pero este solamente duró hasta 1857, cuando Santa Anna fue derrocada. Y de ahí comienza entonces la vida municipal de San Ciro, que por mucho tiempo pues se habla de que fue olvidado, porque pasaron 1860, 1870, 90, llegamos a 1900, comienza el siglo XX con nuestras construcciones de casas tipo del Porfiriato. Esta que ustedes ven, la de este lado, es donde se encuentra actualmente el agua hidrofina, la de aquel lado, sí, la de este lado es la Favorita, que existió donde hoy existe la farmacia de las Similares. Esa era la casa grande que estaba ahí a inicios del siglo XX. Esta es la calle principal, vista aproximadamente de lo que conocemos, muchos de las personas mayores conocen como el 5 de Mayo. No es que la calle se llame 5 de Mayo, es la Galeana, pero ahí existió
de este lado, si lo observan, donde está ahorita Mito o Valeria, es el 5 de mayo, y aquel lado sería la casa donde vive actualmente don Pepe, sí, don Pepe Hernández. Y ahí es la vista, no había luz, se alumbraban con farolas que están más o menos colgadas a la mitad de la calle. Esta es otra vista de una fotografía antigua, desde el fondo, de allá del actual jardín de niños, digamos. Se mira todavía la tienda de La Favorita. Esta es la vista hacia arriba, la anchura de las calles. Siempre hemos dicho que, como decía Luis Carlos, una vez me acuerdo que lo mejor que tenemos de nuestro pueblo son la anchura de nuestras calles. Y llegamos al 30 de abril de 1911, uno de los hechos que marca la historia también de nuestro pueblo es que en la madrugada del 30 de abril de 1911 llegaron los revolucionarios aquí. Cabe mencionar que San Silva es uno de los primeros municipios de la zona media donde hubo hechos de armas muy lamentables. Entran los revolucionarios, principalmente encabezados por Pedro Montoya y por Miguel M. Acosta. Pedro Montoya era de Lagunillas, Miguel M. Acosta venía con la encomienda de Francisco y Madero de levantarse en armas, pero él era de Chihuahua. Él llega meses antes de abril de 1911, empieza a conformar ahí un grupo de rebeldes para levantarse en armas en abril de 1911, y la madrugada de ese día del 30 de abril entran. Se habla de que entraron acá por la calle de Diez Gutiérrez, cruzaron porque no había división de plaza, toman presos a los policías que estaban, los meten presos, liberan a los presos que estaban, que al parecer eran como 3 o 4, se roban los dineros de la tesorería, imponen préstamos forzosos a las gentes más pudientes de aquella época, destruyen las líneas telegráficas y telefónicas que había en aquel tiempo, porque parece asombroso, pero ya existían teléfonos y telégrafos, pero más diferentes a los que nosotros llegamos a conocer. Y lo más lamentable de este hecho es que fueron y mataron al presidente municipal, que es don Pedro Morales Rocha, que vivía en la casa de la esquina, donde actualmente, digamos, es lo de Lonchería Das. En esta casa grande que perteneció a don Pedro Morales Rocha, él lo mata en esa madrugada de abril de 1911. Entonces, pues triunfa la revolución. Montoya lo matan en 1913, acá por la hacienda de Santa Catarina de San Nicolás Tolentino. Otros van muriendo conforme pasan el tiempo. Se habla de que aquí entraron otros revolucionarios, como fue don Alfredo M. Terrazas, Victoriano Torres, el Charro Isauro Verástegui Cabrera, que era de aquí de San Ciro, Pedro Montoya y Miguel M. Acosta. Triunfa la revolución, y bien dicen que pues la historia la hacen los vencedores, los que triunfaron en la revolución, tal vez para tratar de conmemorar la gesta de sus compañeros que cayeron en armas. Pues cambia el gobernador Ildefonso Turrubiartes en diciembre de 1932. Ildefonso era de extracción cedillista, de Saturnino Cedillo, y él emite un decreto en diciembre de 1932 donde la villa de San Ciro, que había tenido el nombre desde el 1853, cambiaría a Villa Pedro Montoya. Realmente Villa Pedro Montoya como que no lo quisieron tanto la gente, porque se habla de que siempre que venía un gobernador le pedían, cámbienes el nombre, porque no querían que se llamara Pedro Montoya, porque tal vez no les gustaba o no merecía este lugar el tener una persona que no había tenido mucho mérito para ostentar este municipio, la denominación. La vida sigue, no existe agua potable, no existe luz, no existe carretera. Nuestras calles eran de tierra, así como ustedes las ven, anchas. No había plaza distribuida, solamente había muchos puestos alrededor aquí del centro. Todavía había un kiosco, se habla de que aquí había un kiosco en vez de la pérgola municipal. Y pues nuestras calles eran muy anchas. Como se ve ahí, son fotos viejitas. Allá se ve el oasis, un oasis que a lo mejor llegaron a vivirlo ustedes, el oasis, que la tiendita que estaba allá de aquel lado, hacia el interior y que después se cambió, creo que por este lado.
La escuela Miguel Hidalgo era una fachada también muy rústica en aquellos tiempos. Existen otras fotos donde está de mejor fachada la escuela Miguel. Las calles hacia abajo, allá se ve el cerro de Jalapa, que le llaman para aquel lado. De este lado es la parte hacia arriba, tomada desde la tienda de Santana, como la mitad de la calle hacia arriba. Y esta es otra vista, digamos que del jardín de niños o de Telcel hacia arriba. Todavía se alcanzan a ver los pisos de la plaza antes de cambiarse, que eran, antes de ser de cemento, eran de piedra laja. Estamos hablando de hace muchos años. Los autobuses, pues ni de qué hablar. A veces se habla de que los principales promotores fue don Eduviges Pacheco, don Gonzalo, don Damaso Pacheco, don Salvador García posteriormente. Pues estos eran los chatos y los que después, los que iban a Río Verde. Si bien se acuerdan, si tardaban horas en llegar a Río Verde, y si con suerte tal vez no se quedaban atascados en San José del Tapango. Hasta que llega estos tiempos, cuando es presidente don Bricio Cadena Elías, presidente municipal de 1959 a 1961, cuando a él le toca recibir al entonces gobernador del estado, don Francisco Martínez de la Vega, un gobernador interino que acababa de entrar en mayo de 1959, e inmediatamente no pasaron muchos días para que él hiciera una de sus primeras visitas a este lugar. Francisco Martínez de la Vega, el cual pues fue recibido con mucho júbilo por la población. Es recibido en ese año de 1959, lo reciben aquí en la Pérgola. Ahí está don Bricio Cadena, está el padre Marcelino Escobedo y está el gobernador Martínez de la Vega, donde le son planteadas las peticiones. Por ahí vemos otras tomas de aquellos tiempos, ¿sí? Cuando le son planteadas las solicitudes principales, y una de las principales era precisamente la introducción del agua potable, el servicio de energía eléctrica y la carretera hacia Río Verde, de Villa Pedro Montoya, que hay que recordar que ahorita, para estos tiempos se llama Villa Pedro Montoya, hacia Río Verde. Lo llevan a las albercas. Hay algunas anécdotas que lo llevan y le enseñan el agua de la cual se tomaba. Él se asombra porque lo llevan hacia allá, le dan un vasito de agua donde hervía pues solamente como hervía de maromeros, y él se queda asombrado y dicen que si de esta agua es la que toman, y decían pues no hay de otra, solamente le ponemos un trapito y se cuela, y se ponía a calentar si bien les iba. Por eso se hablaba de que muchos niños en aquellos tiempos se morían muy chiquitos, porque pues la calidad del agua era muy fea. Después de eso, cuando es escuchada las peticiones del pueblo, regresa a lo que es la Pérgola, y aquí promete que va a hacer lo posible para introducir el agua potable, la luz y la carretera, el asfalto. Y no tardó mucho, porque efectivamente después vino, y aquí está la foto de la inauguración de los servicios. Allí vemos a don Franco Pereira, está el profe Benito Reina, don Héctor Moreno, don Dosal, el señor Dosal, don Vicente Saldaña, creo, son de los que logro yo ahí distinguir. Pero este es el acto de inauguración ya para 1961. Y de esta manera empieza a dar un cambio total. Poco a poco el pueblo se empiezan a pavimentar las calles, se empieza a introducir el drenaje. Aquí se mira ya una toma donde se empieza a poner cemento a las banquetas de la plaza, sí, es cuando se empiezan a pavimentar lo que son los laterales, que le tocó ya a don Fito Rodríguez. Le toca darle un cambio total, porque también se logran tumbar los puestos que estaban alrededor, que eran de madera, y que pues causaban hasta cierto punto una vista muy fea al centro de aquí de nuestro municipio. Es otra vista de allá de la tienda de Juan Gobea, sería cómo se miraban los puestos, y los empiezan a desalojar. Entonces ya contamos con luz, ya contamos con agua, empieza poco a poco al desarrollo de nuestro municipio. Llegamos, la que sigue, sí. La otra, sí.
Y llegamos a 1969, cuando esa insistencia de cambiarle el nombre pues llega a ecos del gobernador entonces, del entonces gobernador del estado, que es don Antonio Rocha Cordero, el cual, siendo presidente municipal el doctor Salvador Cerda Saldaña, se mete una solicitud donde dice: seguimos insistiendo en cambiarle el nombre a nuestro municipio, no queremos que se llame Villa Pedro Montoya. Y al final hace eco hasta gobierno del estado, y en enero de 1969 le cambian el nombre, le regresan el de San Ciro, pero le agregan el de Acosta, de aquel mismo revolucionario que había venido, pero desde Chihuahua, con la encomienda de Francisco I. Madero de levantarse en armas, en honor a Miguel M. Acosta Guajardo, que fue un militar que participó en aquella entrada también de la revolución en 1911, pero que sí llegó a jubilarse y a pensionarse de la Secretaría de la Defensa hasta su muerte. Y entonces desde 1969 es que este municipio se llama pues San Ciro de Acosta. Y de ahí pues simplemente recordar que esta es pues parte de nuestra historia, lo que son las albercas. Es otra toma ya a color, pero de donde nuestros ancestros pues tuvieron ahí el consumo por muchos años, hasta la introducción del servicio de agua potable. Llegamos pues poco a poco hasta nuestra actualidad, y de esta manera pues llegamos también desde aquel 1853 hasta la fecha, 170 años de establecerse este lugar como Villa de San Ciro. Aquí tenemos el escudo, que es el que ostenta nuestro municipio, derivado de una convocatoria de don Tomás Méndez Oviedo en 1995, que fue el escudo ganador, y es el que nos distingue desde ese tiempo, desde el 95 hasta la fecha. 170 años de historia de este lugar, de establecerse como Villa de San Ciro, y pues del cual nos debemos de sentir orgullosos de ser de San Ciro de Acosta. Gracias. Bueno, y pues, ¿quién mejor para darnos una buena reseña de San Ciro de Edgardo Gobea Padrón? Contador, muchas gracias por dar vida a nuestra historia y fortalecer en todos nosotros el sentido de pertenencia y el orgullo. Iremos con un fuerte aplauso al trío Guapangueros de Palo Alto, de Don Bartolo, quienes también siempre han estado presentes en los eventos que este honorable ayuntamiento encabeza.